Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, he recibido una carta de nuestra querida amiga, miembro de Fuerza Lavasoriana, de nombre Juliet, para hacerme una aclaración adicional, un aporte personal. Son comentarios que ella me envía en una carta con respecto a mi último video que he subido, con respecto al esclavo fiel discreto, y lo que la Watchtower acaba de publicar en la Atalaya del 15 de julio de 2013, página 13. Antes de empezar a leer el comentario de Juliet, quiero decirles pues que nunca faltan testigos de Jehová infiltrados que se hacen pasar como seguidores de Fuerza Lavasoriana, o que ven los videos de la Fuerza y que pretenden darnos a entender que ellos están en contra de la Watchtower, y al final pues uno se da cuenta que son infiltrados de Testigos de Jehová, dolidos cuando escuchan que hay gente que se sale de la Watchtower y forman parte y entran a formar parte de Fuerza Lavasoriana porque se han dado cuenta que es una religión falsa. Pues no faltan pues justamente los Testigos de Jehová que no la ven, como Eboredo, Bizarrán 8, Exio 0583, Luro, Leoncio Crinado, Richards, Mr. J. Palacios, que a veces usan una cuenta para esconderse detrás de esa cuenta, para hacer creer que simpatiza con la Fuerza, y al final son testigos de Jehová infiltrados, llenos de rabia, de encono contra las personas que se incorporan, que dejan la Watchtower para formar parte de la Fuerza, y comienzan a poner comentarios que hacen ver que en el fondo son testigos de Jehová, que están dolidos porque hay gente que se ha incorporado a Fuerza Lavasoriana a denunciar en qué consiste las mentiras de la Watchtower, y reconocen que los videos de Fuerza Lavasoriana les han servido para abrir los ojos. Y entonces eso les arde y entran disfrazados como simpatizantes de la Fuerza para insultar, para desmerecer los comentarios de los foristas. Así que ya estamos al tanto, señor siervo inútil, que realmente pues lleva muy bien su título de su cuenta como un siervo inútil de la Watchtower. Bueno, Julieta subido me ha pedido, o mejor dicho, Juliet me ha enviado una carta privada para dar su comentario, para dar su grano de arena, para dar una explicación adicional de lo que la Watchtower ha publicado en esta atalaya que he mencionado de julio de 2013, el 15 de julio de la edición de estudio, con respecto a estos cambios de quién es el esclavo fiel discreto, y quisiera leérselos a todos ustedes. Es un punto que ella me hace ver, que quizás yo he podido pasar por alto, pero lo voy a leer para que sepan de qué se trata, porque ella quiere que ustedes sepan de su comentario, de lo que ella ha visto, y quiere pues reflexionar sobre ese artículo, y lo voy a leer para todos ustedes, queridos amigos. Dice, hola señor Lavasori, espero se encuentre bien. Yo soy mexicana, le agradezco mucho por la bienvenida que me hizo en su último video. Mire, estuve leyendo de nuevo el artículo, ¿quién es el esclavo fiel y discreto?, de la atalaya de estudio de julio de 2013, y me percaté de algo en lo que quizás podamos estar de acuerdo. Le pido de favor que lea el párrafo 13. Nota usted que de manera muy disimulada la Watchtower está dando a entender que de cierta forma hay dos tipos de domésticos y que son alimentados de distinta manera. Uno es el grupo de domésticos que son alimentados por el cuerpo gobernante, y otro grupo es el mismo cuerpo gobernante que también son domésticos, pero a estos los alimenta personalmente Jehová. Para empezar, si ellos son el esclavo fiel, ¿cómo fregados se entiende que también sean domésticos? Muy buena pregunta, pues, Juliet, muy buena pregunta. Y continúa diciendo Juliet acá, Jesús no habló de dos grupos de domésticos, efectivamente. No habló de dos grupos de domésticos, muy buen punto. Y en segundo lugar,
en este párrafo están sutilmente enseñando que los disque ungidos, que no son del esclavo y la grande muchedumbre, se alimentan con las publicaciones de la Watchtower. Pero el esclavo se alimenta de las escrituras. Es como un juego psicológico y malvado, porque ellos fomentan el estudio individual de la Biblia. Como siempre he dicho a los de Jehová, mejor es estudiar la fuente misma que es la Biblia y dejar que el Espíritu Santo, el Consolador, los guíe y no necesitarán que nadie os enseñe. Eso es lo único que siempre he dicho, siempre, y aquí Juliet me está ratificando estas palabras que siempre he predicado, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo lo guíe a uno, que es el Consolador, que nos enseñará todas las cosas y no necesitaremos que nadie nos enseñe. Y continúa diciendo Juliet, dice, pero en este párrafo, entre líneas, les están diciendo que la palabra de Dios no puede nutrirlos directamente, que es necesario mediarse con las atalayas, las despertades y el montón de libros y folletos que tienen. Pero eso es antibíblico. Mire lo que dice Lucas 11:13. Lucas 11:13. Y dice así, por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, con cuánta más razón dará el Padre del cielo, Espíritu Santo, a los que piden. A los que piden, imagínense, piden el Espíritu Santo. Se fija usted, el Espíritu Santo que se necesita para comprender el mensaje bíblico es para todos. Efectivamente, como siempre he dicho, dejar que el Espíritu Santo, el Consolador, los guíe a ustedes para que comprendan todas las cosas que están en la Biblia y no necesiten que nadie les enseñe. Pero estos manipuladores están diciendo que el Espíritu Santo solo los guía a ellos 8, que Dios les da el alimento en forma de mensajes que únicamente a ellos les revela. Están dejando a Jehová como un mentiroso egoísta. O sea que si no eres parte del esclavo, pues de absolutamente nada te sirve tomar la Biblia y pedir espíritu de verdad. Entonces, ¿para qué les dicen a los testigos de Jehová que estudien la Biblia por ellos mismos? Lógico. Con la Watchtower es contradicción tras contradicción. Ese es el problema de la Watchtower que yo siempre he dicho. Es una organización religiosa que está guiada por líderes cuyos conocimientos bíblicos son limitados, cuya capacidad intelectual deja mucho que desear, puesto que se ven estas contradicciones que yo siempre he explicado en mis videos. Una religión falsa se nota y se hace ver cuando tiene tantas contradicciones. Y eso indica pues que Jehová no puede estar con una religión que enseña contradicciones, ¿no? Es como que Dios se contradijera con sus elementos espirituales. Eso no puede ser. Dice Juliet, continúa diciendo la aforista Juliet, que se acaba de incorporar a Fuerza de la Australiana, testigo de Jehová, que ellos están cegados por el ego y la codicia, que no logran ver ni con que la misma Biblia dice. Todos los verdaderos cristianos pueden ser guiados por el Espíritu, tal como lo dice Lucas 11:13, a los que le piden. No aceptan que para entender la Biblia no hay necesidad de tragarse su alimento caduco y hediondo de segunda mano. Claro, es de segunda mano porque cuando ellos dicen que van a dar un estudio bíblico a una persona interesada en el servicio del campo, lo engañan porque al decir que ellos van a dar un estudio bíblico, el amo de casa podría entender que esta persona va a regresar para leer juntos la Biblia, ¿no? O se llama el estudio de la Biblia. Pero resulta que el estudio se trata de un librito amarillo que dice que enseña realmente la Biblia. Entonces no era un estudio bíblico, sino un estudio bíblico de un librito chatarra con alimento, con fecha de expiración, acerca de la Biblia. Y de eso se trata el estudio bíblico que ya nos dice que va de puerta en puerta. Ofrece un estudio bíblico que al final se traduce en un estudio de un librito chatarra con alimento en tránsito, con fecha de expiración, que será cambiado mañana, acerca de la Biblia. Eso no es estudio bíblico, ese es estudio de un libro acerca de la Biblia, acerca de las propias elucubraciones de un grupo de personas que se hace llamar como el grupo gobernante, para dar un alimento que no es necesariamente lo que enseña la Biblia. Esa es la realidad de todo esto. Y continúa, y eso estoy de acuerdo contigo, Yuri, es muy buen punto, y dice, solo buscan tragarse su alimento caduco y hediondo de segunda mano, solo buscan oprimir y enajenar más y más
que quieren que los testigos de Jehová sientan que sin ellos no hay Dios, no hay luz, no hay guía. Honestamente, a mí esta manipulación mental me parece tan fuerte que hasta he pensado que tal vez sea cierto ese rumor de que la Watchtower es parte de la gran conspiración Illuminati. Buen punto, muy buen punto. Del nuevo orden mundial satánico que tratarán de imponer, pero dicen que los disfrazarán de cristianismo. Qué buen punto, Julieta. Es cierto. Esta organización está manejada, y como fueron sus orígenes, ocultistas masónicos. Russell era un masón de alto grado, por eso él adoraba la piramidología, que es justamente el símbolo de los masones, la pirámide. Y dice, que como tú dices bien, dice que se disfrazarían de cristianismo, algo así como una organización whatsapperiana, pero a escala mundial, pero pues eso sí quieren, pero pues eso sí, quién sabe. Son tan solo cosas que he oído por allí en otros videos. Pero bueno, don Franco, espero no haberme enredado en esta reflexión que hice del párrafo 13. Si concuerda conmigo y le parece conveniente, es usted libre de analizarlo también en algunos de sus videos. Recibo un abrazo. Saludos, Juliet. Bueno, voy a dar mi comentario. Muy buen punto, Juliet. Pero algo que quiero también decirte es, los del cuerpo gobernante dice que ellos también son domésticos. Ellos también se alimentan supuestamente de Jehová, que le da a su Hijo Jesucristo el alimento espiritual y se los entrega a ellos. Pero si eso es cierto, si es cierto que ellos se alimentan de Jehová, ¿por qué en esta misma revista, tengo alergia un poco a la humedad, hace mucho frío, discúlpame, me pregunto la siguiente, si es cierto que ellos dicen que también son domésticos y que se alimentan de Jesucristo, cuyo alimento viene de Jehová, ¿por qué en esta misma atalaya, cuando han publicado sus nuevos cambios de entendimiento, dicen, nosotros comprendíamos, nosotros pensábamos, nosotros analizamos mal, nosotros creíamos que fue así y ahora pensamos que será así, nosotros nos equivocamos, hicimos cálculos errados, no analizamos muy a fondo? Entonces la Watchtower, como ya subí en un video, inicia este cambio de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto en esta tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, diciendo que que Jesucristo había prometido que él como el amo alimentaría a su esclavo, que es su conducto. Y después en este video dije, si eso era cierto, que el cuerpo gobernante también era doméstico de Jehová, puesto que necesitaba alimentarse, y era Jehová que a través de Jesucristo los alimentaba, este cuerpo gobernante, ¿por qué cuando pusieron nuevos cambios, al introducirse, a poner los cambios nuevos que se dio en el Teatro Stanley en 2012, el 6 de octubre del año pasado, comienzan a publicar en esta tal recién esos cambios que se declararon en el Teatro Stanley en el 2012? ¿Por qué comienzan a decir, nosotros comprendíamos que la grande tribulación había pasado en 2014. Nosotros creímos que la separación de las ovejas de cabras había comenzado en 2014. Pero después de analizar más a fondo este asunto, hemos llegado a la conclusión que esto es así, así. Entonces, eso quiere decir que ellos no reciben nada de Jehová a través de Jesucristo, puesto que debieron decir, Jesucristo, que nos alimenta, nos dio un alimento errado, diciéndonos que la separación de las ovejas y cabras empezó en 2014, y ahora Jesús nos ha dicho que se equivocó, que nos alimentó mal, y ahora dice que será para el futuro durante la gran tribulación. Cuando habla que la gran tribulación había empezado en 2014, y ahora no es así, sino que será para el futuro, dicen, nosotros pensábamos. Fíjense cómo solitos, Juliet, cómo solitos se venden ellos, de su propia boca, se desenmascaran, diciendo que no es Jesús quien les dio el alimento espiritual, no fue Jehová quien les dio el alimento espiritual a través de Jesucristo, ni son domésticos, puesto que están diciendo que nosotros creímos, nosotros pensábamos antes que era así, ahora pensamos que es así, después de haber profundizado más a fondo. Lee la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio que me estás mencionando, y que esa misma atalaya, en el momento que comienza a explicar quién es el esclavo secreto y cuáles son los nuevos cambios, y cuando dice, nosotros pensábamos y creíamos que la inspección se había empezado en 1918 y que Jesús
en ese año expulsó a su esclavo y vino en el 119 le encomendó de todos sus bienes a la tierra. Nosotros ahora, después de hacer un análisis más profundo, así dice, y haber analizado más a fondo esto, hemos comprendido que no era así, sino que la expresión empezó en 1914 y duró 5 años también en el 19. Comienzan a hablar en plural, que nosotros creíamos, que nosotros pensamos, que nosotros analizamos mal, que hemos analizado más a fondo para comprender que eso no fue así, sino que será asá. Pero sí es cierto que ellos son domésticos y que reciben todo de Jehová a través de Jesucristo. Entonces, si eso es cierto que ellos son domésticos, entonces ellos no son responsables de esos alimentos anteriores falsos que han sido cambiados, que se dio en su oportunidad como un alimento como la verdad. Entonces, debieron decir, Jesucristo entendió que la gran tribulación había pasado en 14 y ahora nos ha dicho que no es así, sino que será para el futuro, cuando Jesús venga, va a ser en el futuro de la tribulación y después Jesús venga con todo poder y gloria. Debieron decir, Jesús se equivocó cuando nos dijo que la separación de las ovejas y las cabras había empezado en 2014. Y ahora Él se ha comunicado a nosotros y nos ha dicho que se equivocó, que eso no fue en 2014, sino que será también para el futuro, después de la gran tribulación. Cuando hablan de la inspección y dicen que ya no fue en 2018, como se enseñó por más de 80 años, debieron decir, Jesús no analizó bien, pues hace 80 años y dio un alimento equivocado, nos dio un alimento errado y ahora Jesús nos ha dicho, puesto que nos supone que ellos se alimentan de Jesucristo, entonces debieron decir, Jesucristo se equivocó cuando dijo que la expresión había empezado en 2018 y ahora no es así, sino que empezó en 2014. Entonces, esas palabras no se oyen en esa revista. Entonces, no lo pueden decir porque dejarían a Jehová como un mentiroso, como un dador o un proveedor de alimentos falsos a sus esclavos. Entonces comienzan a decir la verdad de todo esto, que es que no reciben nada, ni se alimentan de Jesucristo, ni son domésticos tampoco. Como bien dices, no existen dos clases de domésticos, como bien dices en tu comentario. Eso muestra que es una religión falsa, que inventa cosas más allá de lo que está en la Biblia. Están adicionando más cosas que no están en la Biblia, que existían dos clases de domésticos. Como también inventaron eso que el cuerpo gobernante era el que representaba a toda la clase del esclavo. ¿Dónde está en la Biblia, en Mateo 24, 45, 47, que Jesús escogería un representante de ese esclavo que él escogería? No está. Ninguna parte dice que cuando Jesús escoge a su esclavo, como una clase, a todo ese resto ungido, iba a escoger a un cuerpito chiquito que los iba a representar, que iban a estar sentados en Betel. ¿Te das cuenta? No es la primera vez que adicionan cosas que no están, inventan dos clases de domésticos. Pero he quedado mostrado y desbaratado que no, ellos no son alimentados por Jesucristo, no reciben nada de Jesucristo. E inclusive, no son domésticos tampoco entonces, porque no son alimentados por Jesucristo, porque si no dejaría a Jesús como un mentiroso, como un dador a su esclavo de un alimento falso. No pueden ser domésticos de Jesucristo, ni alimentarse con Jesucristo, porque sus alimentos que acaban de descartar en el Teatro Stanley fueron alimentos que se dieron por más de 80 años como la verdad, y ahora están en la basura. Entonces eso deja a Jesús, el responsable, el inventador del cuerpo gobernante, como un dador de alimentos falsos. Y Jesús es la verdad, Juan 14, 6. Sus alimentos son como él, como el dador, la verdad. No pueden ser descartados con el tiempo, porque deja a Jesús como un suministrador de un alimento falso por 86 años, cómplice de un engaño por tantos años, de un alimento que fue digerido por los hijos de Jehová, que muchos ya han muerto, creyendo en los días que ahora son falsas. Esta religión es ultra falsa. Es una religión de porquería satánica, Illuminati, bien dicho, es una religión Illuminati, escondido detrás de una organización. Vos se usan mucho el término de orden mundial, como has podido ver, nuevo orden de cosas, orden mundial. Esos son términos muy Illuminati. Y ya vemos que la Watchtower pues, empezó pues, desde sus inicios con la piramidología ocultista, numerológica, por Charles T. Russell. Su origen es masón. Vemos en la portada de los libros de estudio de escrituras, por ejemplo, esta portada que te voy a mostrar, en este libro que ves acá, ¿no? Este símbolo al lado, acá, fíjense, este es egipcio totalmente. Este lo ves acá, se puede ver bien, este símbolo este es el disco alado egipcio, este es un símbolo egipcio, que se ponía en los libros de la Watchtower. Este símbolo que tú ves acá, del disco alado, que es el dios Amon-Ra, es el ojo que todo lo ve, pues, eso que vuela, es un ojo que ve y mira, es el ojo de lo iluminado, que está en la pirámide, que tiene cortada la punta con un ojo que todo lo ve, y es el ojo
Para él, por eso los egipcios creían que el sol era el dios, era su dios Amon-Ra, porque era el ojo que todo lo ve. Pensaba que era el ojo de Dios, que miraba todo, que sabía mirar, que brillaba, que todo sabía. Era el dios Amon-Ra, el ojo iluminado. Es un símbolo egipcio. Y este símbolo que tú ves acá, si tú entras a un templo masón, vas a encontrar en la entrada y adentro, inclusive como adorno alrededor de los templos masones, estos discos alados con su ala. Igualito, igual como está acá, lo ves tú en los templos masones al fondo. La Robusta es una religión de origen masónico. Russell era un masón y le decía que era un iluminado. El reporte de Estudiantes de la Vida de 1913, el pastor Russell, en ese reporte aparece un discurso que dio el pastor Russell a un templo masón, donde llamaba a los masones como sus hermanos y decía él ser un masón como ellos. O sea, eso está documentado, no hay nada que hacer. Era un masón, no en balde creía en la epidemiología ocultista masónica. Y él se quería iluminado, pues, el que todo lo entendía acerca de la Biblia, el escogido iluminado. Y es el término pues, que usan los masones, iluminados, los que entienden más que el resto. Y ahí viene el término Illuminati. La Watchtower es una religión de origen ocultista masónico, de eso no hay duda. Es una religión totalmente de origen falso, como dijo Rutherford en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, que la piramidología que enseñó Russell era de la relación falsa de Satanás y el diablo. Y eso basta, ¿no? Eso ya es suficiente. Un presidente de la Watchtower, que al entrar al poder, a la presidencia, critica a su antecesor llamándolo como un instrumento de Satanás. Y con eso te puedes dar cuenta que esa organización es esta de la Watchtower, ¿no? Ya dije la atalaya, el 15 de noviembre de 1928, página 344, lo pueden leer ustedes cuando puedan. Esa atalaya, que está en inglés, dice pues que lo que enseñó el pastor Russell durante toda su vida, respecto a la piramidología, era de Satanás el diablo, como también el sionismo, que enseñó Russell. Era sionista, el pastor Russell, por eso se llama la atalaya de Sion, tú y Juliet. Antiguamente la atalaya se llama atalaya de Sion o del sionismo. Rutherford le quitó la palabra sionismo o de Sion porque decía que el sionismo también era un movimiento que impulsaba el retorno de los judíos a Palestina, que estaba impulsado por Satanás el diablo. Entonces, todo lo que enseñó Russell con respecto a la piramidología del sionismo eran impulsados por Satanás el diablo. Punto. Esta religión satánica. Bueno, lo que tú has dicho en tu comentario ha sido muy pertinente, excelente. Y para culminar, para terminar, para no ser muy larga, porque se quejan mis videovidentes que hago videos muy largos, es que tengo tanto que decir que no puedo parar. Otro punto es que la Watchtower reconoció, la revista de Atalaya del 15 de julio de 1981, en la página 29, la Watchtower después de 1975, en el año 1981, y he subido varios videos con esa Atalaya, la Watchtower reconoció que los alimentos que ella daba no eran de Jesucristo, de Jehová, sino que eran de hombres imperfectos. También podemos leerlo en esta revista Despertar que tengo acá, del 22 de marzo de 1993. 22 de marzo de 1993. Página 4. Y se lee como sigue, en la página 4. Dice, los testigos de Jehová, llevados por su expectación adelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron ser erróneas o falsas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de decir, tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son palabras de Jehová. O sea que lo que ellos publicaron en su revista con respecto a su fecha de fin, nunca fueron de Jehová ni de Jesucristo. A esto están diciendo, nunca dijeron que esas palabras eran de Jehová. Ellos dicen que lo que publican en su revista son alimentos de Jesucristo que viene de Jehová. Pero cuando ponen en su literatura esos alimentos que supuestamente le dicen Jehová con una fecha de fin del mundo y no acontece, y no sucede, y no se cumple, dicen, nosotros nunca dijimos que esto era de Jehová. Pues se supone que ellos publican alimentos que reciben de Jehová a través de Jesucristo, pero cuando les salió mal la fecha del fin del mundo que ellos publicitaban, dijeron, no, pues nunca dijimos que fue de Jehová, pero nos dicen que ellos reciben alimento de Jehová para alimentarse de ellos, de él, a través de Jesucristo, pero cuando les sale mal la fecha falsa del fin del mundo,
comienzan a decir, nosotros nunca dijimos que esas palabras sean de Jehová. Dice, mira lo que dice la Watchtower acá, ¿eh? Nosotros no tenemos el don de profetizar. Tampoco pretendemos que se reverencien, mira, tampoco pretendemos que se reverencien nuestros escritos o que se les considere infalible. Pero si son alimentos de Jehová, como dicen, y son domésticos porque se alimentan de Jehová, ¿cómo puede haber alimentos de Jehová que son falibles, o sea, equivocables, por decirlo de algún modo? ¿Cómo puede haber alimentos de Jehová que son equivocables? Y dicen, tampoco pretendemos que nuestros escritos, que se les considere infalibles, pero si vienen de Jehová no pueden ser falibles. Es decir, son infalibles porque vienen de Dios no puede mentir. Caracho. También ha dicho, la atalaya dice, también ha dicho que algunos tengan el Espíritu de Jehová, no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, pero si son de Jehová, esos alimentos que sirven para alimentar domésticos, entonces ese alimento que Jehová ha dado ha tenido que ser dado de algún modo. ¿Cómo fue dado ese alimento para alimentar a los domésticos del cuerpo gobernante? Y ellos dicen que son también domésticos y se meten de Jehová. ¿Cómo se los da? Tiene que ser parecido como hizo con los apóstoles o los discípulos que escribieron la Biblia. Tendría que ser por algún modo, un conducto, bueno, el Espíritu Santo. O sea, están inspirados por Dios. Sino que me expliquen cómo reciben ellos el alimento de Jehová. ¿Cómo? Ellos dicen que son domésticos, que también se alimentan de Jesucristo, que da un alimento que viene de su Padre Jehová. Entonces, si el alimento de Jehová finalmente, que nos explique cómo los alimenta. Se aparece Jesucristo de forma visible en Betel, se aparecen ángeles de Dios portando las nuevas verdades. ¿Por qué los alimentos de Jehová son falibles, equivocables? ¿Por qué? Si Jehová es la verdad, también es un hombre que no necesita, no se equivoca, pues ¿por qué equivocarse, no? Con alimentos que saben que se van a cambiar después, ¿no? Esas son las contradicciones, pues que uno se da cuenta, ¿no? Que estos no son domésticos en absoluto de Jehová, porque están reconociendo que ellos no son infalibles, o sea que ellos se equivocan, o sea que lo que escribe esta literatura, dice, el hecho de que algunos tengan el Espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista de la Atalaya sean inspirados e infalibles. No son inspirados, tampoco son infalibles y sin errores. Dígame, un alimento que da Jehová para alimentar a los domésticos del cuerpo gobernante pueden ser no inspirados, pueden ser falibles, o sea, con errores. Puede ser un alimento de Jehová que le da a su cuerpo gobernante doméstico, como dicen que son domésticos también, porque se mete en Jehová, pueden ser los alimentos de Jehová dados al cuerpo gobernante como domésticos también, llenos de errores, falibles o equivocables, que lo mismo. ¿Puede ser eso? Que Jehová dé un alimento con fecha de expiración. Esas son las contradicciones, pues, Julián. Y la Watchtower está reconociendo que sus escritos no están libres de estar errados, puesto que no están inspirados por Dios. No son inspirados por Dios. Entonces, si no son inspirados por Dios, ¿cómo Jehová se comunica con, o sea, cómo Jesucristo, que es finalmente que es intermediario entre Jehová y la Watchtower, cómo se comunica Jesús con ese esclavo, o cuerpo gobernante, mejor dicho, el cuerpo gobernante, como lo llaman ellos, que son el esclavo filigreto, para alimentarlos? Que me expliquen cómo lo hace. Si no es no es por respiración divina, dice que nos ha inspirado. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Con la guía del Espíritu Santo? Entonces también tiene la guía del Espíritu Santo, también lo tenemos todo, como ya explicó Juliet, que el Espíritu Santo uno lo pide y lo recibe. No hay excepción de personas. El Espíritu Santo debe guiar a todos, inclusive a los de abajo, a la grande muchedumbre, para que puedan entender la Biblia. Buen punto, Juliet. Entonces, la Watchtower dice acá en esta tarea de 1993 del mes de marzo, en la página 4, está diciendo que la tarea no pretende ser inspirada en sus declaraciones, ni es dogmática, o sea, no es estrictamente apegada a lo que dice. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles.
O sea, están dando a entender que los alimentos de la Watchtower son de hombres. ¿Quiénes son los que preparan este alimento espiritual? ¿Es Jesucristo que lo prepara? No, dice que los hombres que preparan estas publicaciones. O sea, el cuerpo gobernante se supone que no deberían preparar nada, puesto que ellos reciben todo y han preparado de Jesucristo para que lo publiquen en la atalaya. ¿Por qué tendrían que preparar un alimento espiritual de ellos si es Jesucristo que lo ha preparado? Ellos dicen que reciben el alimento de Jesucristo. Ese alimento está servido para comerlo, pues está preparado ya, viene preparado para que ellos lo coman y lo publiquen en la atalaya para que también coman el resto. ¿No es cierto? Jesucristo es el que alimenta al esclavo. Entonces quiere decir que si lo está alimentando, le da un alimento preparado. Yo no puedo decir que voy a alimentar a mi familia, a mis hijos, cuando le entrego a un niño que es mi hijo de 3 añitos de edad, le entrego una bolsa de arroz, una botella de aceite, un pedazo de carne para que lo ponga a la sartén, le pongo el arroz, como lo digo, crudo, nada sin preparar. ¿Cómo se va a alimentar una criatura con los ingredientes recién traídos del supermercado si no hay alguien que lo prepare? Se lo dé listo, preparado. Eso no es alimentar a un hijo. Hay que preparar la comida, pues hay que poner el arroz a cocinar, hay que poner la carne en la sartén, hay que preparar el guisado. Entonces hay que hacer un trabajo de preparación. Alimentar no es traer los ingredientes, es prepararlo. Pero la Watchtower dice que el cuerpo gobernante también son domésticos y que se alimentan de Jesucristo. Entonces quiere decir que Jesucristo prepara los alimentos espirituales. Que Jehová le da los ingredientes a Jesucristo y Jesús lo preparará, pues si se lo entrega servido ya a la Watchtower para que se alimente el cuerpo gobernante como doméstico y también la Watchtower publique esos alimentos en sus atalayas para alimentar también a los de abajo de la grande muchedumbre y de los propios ungidos que no son el cuerpo gobernante. Entonces, el cuerpo gobernante no prepara nada. Que digan ellos que ellos preparan el alimento espiritual directamente, entonces deja a Jesús de lado. La Watchtower dice que ellos son alimentados por Jesucristo. Entonces Jesús le da alimento espiritual ya preparado para que se lo sirvan, pues, el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante no tiene que preparar nada. Por favor. De eso se trata, de alimentar. Jesús alimenta y se queda alimento espiritual. ¿Cómo lo hace? No se sabe. ¿Se presentará Jesús en Betel? ¿Enviará ángeles? ¿Se comunica por medio de inspiración divina? Ellos dicen que no están inspirados. Entonces, cuando la Watchtower dice acá que ellos no están inspirados ni pretenden serlo, también dice que los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Por Dios. Entonces, si no son infalibles, nos dan un alimento que es falible, o sea, que mañana se puede cambiar, que puede estar errado, y por eso te expulsan por objetar los alimentos que dan hombres que son falibles, alimentos que son dados por hombres que no son infalibles, Entonces, ¿cómo puedo aceptar yo como verdad un alimento de hombres infalibles que se equivocan? ¿Cómo puedo yo aceptar un alimento que viene de hombres que dicen que preparan el alimento espiritual y que ellos no son infalibles, o sea, que se pueden equivocar? ¿Cómo puedo tener certeza entonces que ese alimento es verdadero y aceptarlo como la verdad cuando el que prepara es falible, es susceptible de equivocarse? Y por eso te expulsan por objetar o dudar de doctrinas de hombres que son falibles, es decir, que no son infalibles, es decir, que son hombres que se equivocan. Entonces la Watchtower está diciendo, y al final concluye diciendo, los escritos de ellos en la atalaya no son inspirados como son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se haya hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. Así llaman a sus alimentos espirituales que dan en la atalaya. Puntos de vista. Esta religión es contradictoria. Primero nos dice que es Jehová que a través de Jesucristo los alimenta. Después al final concluye en esta atalaya de marzo de 1993, página de 1993. Por favor, los invito, lean Despertad 1993 del 22 de marzo. 22 de marzo, Despertad, página 4. La Watchtower da la definición diciendo que ellos no están inspirados por Dios, que los hombres que preparan ese alimento espiritual no son infalibles, que tienen limitaciones humanas. Y dice que muchas veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. O sea, son a puntos de vista de ellos. Léanlo ustedes.
Ha sido necesario corregir algunos puntos de vista. Comienzan a hablar, cuando hablan, comienzan ya a salir la verdad de las cosas. Primero nos dicen que ellos reciben de Jehová a través de un vida espiritual. Al final, tienen que reconocer con la cabeza, con la cola entre las piernas, que sus alimentos no son inspirados por Dios, que son falibles, es decir, equivocables, que contienen errores, que son preparados por hombres imperfectos con limitaciones humanas. Y finalmente, que ha sido necesario corregir algunos puntos de vista. ¿Cómo la UAST puede declarar acá que lo que ella publica en su atalaya como alimento espiritual de Jesucristo sean puntos de vista? Léanlo en la Despertar de 22 de marzo de 1993. De 1993, página 4. Entonces, Juliet, la Watchtower no es un doméstico más de Jehová, porque Jehová no nos alimenta. Ya confesaron, el pez muere por la boca. Han dicho bien claramente, nuestros escritos no son inspirados como lo fueron los de Pablo. No tenemos el don de profetizar. Los alimentos son de hombres imperfectos con limitaciones humanas que solamente analizan los sucesos mundiales para ver qué relación tiene con lo que dice la Biblia. Que ha sido necesario cambiar unas enseñanzas anteriores porque eran puntos de vista de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios y que no están libres de errores. Entonces, esto indica que son alimentos de 8 idiotas con limitaciones humanas, no están inspirados por Dios, que ha sido necesario cambiar muchas doctrinas, como han hecho la del Teatro Stanley, porque fueron puntos de vista, dice, puntos de vista errados. Entonces, ¿punto de vista de quién? ¿De quiénes fueron esas enseñanzas del pasado que han sido descartadas? Fueron puntos de vista de ellos, que no estaban inspirados por Dios, y lo dice claramente, hecho por hombres con limitaciones humanas. Entonces, la UAST engañó, haciendo creer que ellos son también domésticos, porque ellos se alimentan de Jehová. Son unos mentirosos. Por eso los alimentos se van cambiando, porque son alimentos basura. Las propias elucubraciones de 8 babosos, ignorantes de la Biblia, torpes, que por la justa tienen media, por las justas tienen secundaria, o sea, nada de la Biblia, y es por eso sus cambios constantes de doctrinas. Porque esta nación no está guiada por Jehová de ninguna manera, ni son alimentos de Jehová. Y lo han reconocido en esta Despertar del 22 de marzo de 1993, página 4, diciendo que ellos no pretenden ser inspirados, que ellos son hombres que preparan alimento y son hombres imperfectos con limitaciones humanas, que también se pueden equivocar y que ha sido necesario cambiar algunos puntos de vista. Ahí se vendió. Sin darse cuenta, publica eso, algunos puntos de vista. Lean ese Despertar. Entonces son esos alimentos que reciben ustedes de Jehová, son alimentos de puntos de vista de hombres. Y por objetar esos puntos de vista de esos 8 babosos, te expulsan por apóstata, como si hubieras abandonado a Jehová. Esta religión es satánica ultra falsa. Es una basura en la nación. Es una de las peores organizaciones religiosas, engañadoras y mentirosas, que decían doctrinas que están en contra de la Biblia. Y esa es mi opinión final, Juliet. Gracias por tu carta y lo voy a publicar en este momento, lo subo para que lo escuchen los demás testigos de Jehová. Muchas gracias y disculpen por hacerla siempre larga, porque así soy yo, pues tengo que dar mis opiniones, hay mucho que decir. Gracias, Juliet, por comentar. Invito a todos los demás foristas, como a Luz y a cualquier otro miembro de fuerza que tenga algún punto de vista, que lo publique o suba su propio video, que es fácil hacerlo, o si no tiene tiempo, no sabe cómo hacerlo, me envíe su carta y yo la leeré con gusto para que entre como una opinión del forista. Muchas gracias.